Señor presidente, señorías, por sus hechos y sus bailes les conocerán. Por sus hechos y por los bailes de algunos incomprensibles, como el señor Baldoví. Se pretende la reforma del reglamento del Congreso de los Diputados con el objeto de permitir el uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas, instando incluso a la Cámara, no ya la puesta en marcha de la traducción de los escritos epistolares, sino también la traducción simultánea de las intervenciones en todas las lenguas oficiales y viceversa. Y si me permiten, és fàcil saber si un home té bon gust. La catifa ha de combinar amb les celles. Estoy seguro que alguna de vuestras señorías, adivinan quién es el autor de esta sentencia, sin necesidad de acudir a la inteligencia artificial y con ello comprender el sentido exacto, peculiar, singular del aserto. Y otras señorías, posiblemente, no lo sabrán, perdiendo su virtualidad en el momento de la traducción y más viniendo la frase del universal ampurdanés Salvador Dalí, con la importancia que tiene el mejor entendimiento de la palabra en un lugar como este, el Parlamento. En cambio, sí les recito lo siguiente, que es posible que lo reconozcan. Me pasé de Claro a Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los ofendidos y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en belleza única. Seguro que todos me han entendido. Y algunos habrán adivinado a don Miguel de Cervantes paseando por Cataluña, por Barcelona, de la mano del Quijote, hablando en un español ya entonces, lengua común, popular, propia de todo el pueblo y por ende también de los catalanes junto al catalán. Y si me han entendido, ¿a qué viene esta toma en consideración con el consiguiente dispendio dinerario? Y traen esta iniciativa con la que está cayendo lo que están sufriendo los españoles, con los problemas económicos que soportan todas las familias de cualquier condición en nuestra nación, en estos difíciles momentos a debatir una propuesta que supone el despilfarro inútil de cientos de miles de euros, millones, en un gesto, no obstante, que en modo alguno es inocuo, que nadie se engañe. Forma parte de la peor liturgia nacionalista, separatismo y nacionalismo militante, exacerbar el hecho diferenciador. Es evidente que a ustedes no les importa ni la lengua, a la que utilizan ilegítimamente, y mucho menos los españoles. Señorías, yo pienso, rezo, cuento y hablo en catalán, y tengo dos lenguas propias, dos, igual que todos ustedes, el catalán, los que hablan catalán, y el español, que también llamado castellano. Dos lenguas propias porque ninguna de las dos es ajena a mí. Permítame dos pinceladas sobre los términos castellano y español, que son sinónimos, lo saben muy bien, porque durante la elaboración del texto constitucional de 1978 fueron numerosos los expertos que, a pesar de la diferencia y definitiva referencia constitucional, manifestaron la conveniencia de que se denominase español para referirse a la lengua común de España. Pero ya los nacionalistas jugaban su baza. Las lenguas regionales de España, obviamente, también son lenguas españolas. Es curioso el portavoz del PNV que hace unos días decía que estaba harto de hablar de la lengua y nos ha dado un recital maravilloso ahora. Obviamente, como decía Cambó, pero sé en su contrario, y constituyen parte del inmenso acervo cultural de la nación española, claro que sí. Pero el español, paulatinamente, fue haciéndose propio a través de la historia del pueblo llano en los territorios que hoy configuran España, y más allá de nuestra nación, pues hoy el español sigue siendo ejemplo de universalidad hispánica. Y ustedes aquí tienen la poca vergüenza de pedir traducción simultánea. La riqueza lingüística de España ha sido instrumentalizada desde hace décadas por determinados gobiernos regionales, no siempre de corte nacionalista o separatista, como en Galicia, en la Galicia del señor Feijóo, para desplazar al español, algo que se ha producido esencialmente en la administración y la educación, con la decidida intención de confrontar
las lenguas regionales con el español y la construcción de una identidad nacional soberana por la exaltación del hecho diferencial. La falaz dicotomía entre lo propio, la lengua regional, y el español, lengua del Estado y de innegable importancia en el mundo universal, es una barbaridad perfectamente calculada. Y ahora nos vienen con enredos a contarnos que protegen el catalán, el vasco y el gallego con traducciones simultáneas cuando hay una lengua común y propia de todos nosotros, que es el español llamado castellano. Es curioso que Esquerra Republicana solicite la traducción simultánea cuando el señor Carlos Rovira, líder de ese grupo separatista, se reunió en 2004 con Josu Ternera y Miquel Ancha con la cúpula de ETA en Perpiñán y hablaron en la lengua común y propia de todos los españoles. El español, también llamado castellano, sin traducción simultánea. ¿Por qué? Porque su necesidad era entenderse. O como el PNV, que considera que el español, lengua ajena y solo oficial, silenciando a sabiendas que gracias a parte de la incorporación a la lengua común española de vocablos y consonantes de algunas de las diversas hablas vascongadas como en mi apellido, ayudó a conformar el vocabulario de todo el pueblo, de la lengua española, entre otras como la palabra, por ejemplo, izquierda, antes en el culto latín siniestra. Sería curioso ver al que fue portavoz del PNV, señor Ana Sagasti, pidiendo traducción simultánea porque no tiene ni idea ni de vasco, ni de batúa, ni de euskera. Designar exclusivamente como castellano el idioma común a España e Hispanoamérica implica una reducción irreal. El castellano, el español, lengua común surgida por evolución popular del latín, como algunas de sus señorías sabrán, fue transformándose y enriqueciéndose paulatinamente con multitud de elementos no castellanos, árabes, vascos, catalanes, aragoneses, leoneses, gallegos, canarios y muy especialmente hispanoamericanos. De tal manera que científicamente el castellano, como modo de hablar propio de su viejo solar, sería hoy un dialecto español. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Constitución, solo el castellano, el español, en tanto que lengua oficial del Estado es la lengua de todos los españoles, tiene el deber de conocer y el derecho de usar, sin perjuicio de que es la propia de todos los españoles. Y uno de los errores de la Constitución del 78, entre otros, y también de la Constitución de la República, que no hablaba de las lenguas de las comunidades autónomas, como hemos dicho, fue no cambiar el término castellano por español, como hizo la Real Academia de la Lengua en el año 1923, con gran criterio y buen criterio. Miren, ustedes juegan con el sentimiento, esa delgada línea de las emociones que huye de la razón y manipula almas limpias. Y cuando ese equilibrio se desbarata, se construyen las barbaridades de la dispersión y el enfrentamiento, así como su obsesión nacionalista para aniquilar los elementos ónticos, los elementos básicos, los elementos comunes de la nación y todo aquello que la vincula, como en este caso la lengua propia de todos los españoles. Como decía Jaime Balmes, catalán y español universal de Vic, provincia de Barcelona, se ha dicho con profunda verdad que nuestras opiniones son hijas de nuestras acciones. Esto es que nuestro entendimiento se pone con mucha frecuencia al servicio del corazón. Sentimientos que la razón no entiende y razones que el corazón no siente. El Parlamento que bebe de sus fuentes en el ágora griego y en el foro romano, lugar de encuentro público para discutir las cuestiones esenciales del Estado en aquel momento de la polis y de la civitas. El Parlamento, lugar teórico para el diálogo, palabra cuya etimología se compone de día y logos, camino hacia la palabra o hacia la verdad, o siguiendo a Platón, el pionero que utilizó este método, la dialéctica o arte del diálogo para confrontar dos discursos racionales y de esta forma acercarse a la verdad. Pero cuando se niega la verdad política, cuando no se cree en la verdad política, el Parlamento queda hueco de esencia y por ende se produce precisamente por el intento de conciliar opiniones y no tener verdades políticas a las que servir y en las que no se cree, por supuesto, se produce un escepticismo permanente en el pueblo. No se sabe si realmente hay una contradicción fundamental entre la verdad y la mentira, entre lo justo y lo injusto, entre lo honesto y lo deshonesto. No se sabe.
Con ello se priva a los hombres y a los pueblos del valor para defender las causas nobles, las causas justas, la verdad en la que se cree. Y se crea la palabra consenso como gran frontispicio del parlamentarismo, del falso parlamentarismo, que consiste en muchas ocasiones en que una presunción de veracidad, algo falso, una opinión de un lado y otra presunción de veracidad, algo falso, una opinión de otro lado, el gran éxito del parlamentarismo consiste en un gran consenso, que es otra opinión, seguramente una presunción de veracidad, y efectivamente otro gran error. El consenso no lo es todo cuando se pierde la verdad política, cuando no se cree, como sucedió ese consenso en el año 2005, que votaron todos los grupos en el Senado a favor del uso de todas las lenguas, existiendo una lengua común. Me dirán, es que es la Cámara Territorial. ¿Y si hay una lengua común de todos los españoles y propia de todos ustedes, es la que tenemos que utilizar en una Cámara donde el debate y la palabra es esencial. Por eso no hay mayor antiparlamentarismo en ocasiones que la frecuente yuxtaposición de monólogos dirigidos a sí mismo por quien no quiere llegar a la verdad, que niega la verdad política. Tal sería el caso, sin duda, de quien hablara en un parlamento en un idioma o lenguaje distinto al de todos. El Parlamento exige un lenguaje común, como nuestra lengua común es la española, que permita ser la casa del diálogo, como fue el ágora, el foro o el concilio medieval. Todo lo demás es nacionalismo, el nacionalismo que enfrenta y busca el hecho diferencial frente al patriotismo que engrandece. El nacionalismo de la nación hacia adentro o el patriotismo de la patria hacia afuera. Amamos lo que defendemos y no odiamos al adversario, que quede bien claro. Y a fuer de no renunciar, y acabo, señor presidente, a la verdad política, en Vox, afuera de no renunciar a la verdad política, vamos creciendo a nuestro paso, a nuestro son, a nuestro estilo, por favor, señor. Y otros están ya de salida. Muchas gracias. Gracias.